Buenas tardes. A continuación se presentarán los resultados del informe Demanda del Estudiantado de Formación en Competencia de Sostenibilidad y las expositoras serán Ángels Alegre, directora del Observatorio del Estudiante y participante en Estudios de la Juventud. Y también de forma remota nos acompaña Karina Hopper, máster en Administración de Empresas de ESSEC Business School, quien está certificada en Gestión de la Sostenibilidad Empresarial por la Universidad de Cambridge. Es cofundadora de Join Educ y Back to School for the Planet, que impulsan la integración de la sostenibilidad en la educación superior. También es profesora adjunta de Negocios Sostenibles y miembro del Observatorio del Estudiante. Adelante. Vale, de acuerdo con lo que ha dicho Ivonne, ¿no? Como la encuesta de condiciones de vida y estudio incluía una pregunta sobre si el estudiantado consideraba que se debía de trabajar más la competencia de sostenibilidad en los planes de estudio, y bueno, instados por la iniciativa de Karina Hopper, que ya se ha comentado el perfil, ¿no? En un momento que presentamos el observatorio en la asignatura de Gestión y Política de Calidad de Educación Superior del máster, asignatura que coordina Mercedes Torrado. Karina se incorporó al observatorio y a partir de aquí decidimos hacer este estudio. Es decir, en función de esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos estudiantes contestaron? Trabajamos también con el conjunto de la base de datos, los 3.326 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes contestaron que sí que era necesario trabajar más la competencia de sostenibilidad en los planes de estudio? La respuesta fue que un 69% del estudiantado consideró que sí, que se tenía que trabajar más esta formación en los itinerarios formativos. Frente a ello, un 8% contestó que no y un 23% contestó que no lo sabía. Nosotros lo que hicimos en el equipo de trabajo es generar dos grupos para hacer una comparativa y, por lo tanto, por un lado estaban el 69% y por otro lado unimos el 23 y el 8 y los consideramos como no, y contrastamos esa cuestión para ver qué diferencias había entre estos dos grupos, los que consideraban que sí y los que consideraban que no, y realmente estudiar cuáles son las características del estudiantado que demanda mayor formación de sostenibilidad en los planes de estudio. Bueno, datos sociodemográficos, como siempre suele ocurrir, ¿no? Pues ¿qué ocurría en cuanto a género? Pues que el estudiantado que demandaba más esa formación de sostenibilidad es básicamente de género femenino y no binario. El género masculino lo demanda en mucha menor medida. Además, en cuanto a la edad, sí que es verdad que son los estudiantes más jóvenes, hasta 25 años, que son los que tienen mayor preocupación e inquietud por esta cuestión del cambio climático y la sostenibilidad, pero también hay que indicar que la franja del 41-50 años también tuvo un porcentaje, como veis, incluso fue el porcentaje más elevado que demandaba esta formación. Evidentemente, a partir de los 51 decae esa demanda. En cuanto al nivel de estudios, básicamente son estudiantes de grado y sí que también hay que indicar que la demanda decae mucho en el estudiantado de doctorado, pero sí que el estudiantado de grado lo demanda de manera muy relevante. Y en cuanto a las áreas de conocimiento, son las áreas de ciencias sociales, de dobles titulaciones y de ciencias de la salud en primer lugar, por este orden, ciencias de la salud, dobles titulaciones y ciencias sociales y jurídicas los que demandan más la formación en sostenibilidad. Y en contraste, y esto se puede abrir para el debate, como todas las cosas que se están diciendo aquí, evidentemente, en contraste, el estudiantado de ingeniería y arquitectura, estos son los que menos demandan esa formación. Paso la palabra a mi compañera Karina, que está en Chile. Ahora seguiremos explorando los datos obtenidos en nuestro estudio, donde vemos que la demanda de formación en sostenibilidad no es homogénea dentro de la comunidad universitaria. Por ejemplo, aquí en la figura 5, vemos que la demanda de formación en sostenibilidad en los planes de estudios es significativamente mayor entre los estudiantes que consideran que sus estudios les ayudarán a mejorar la sociedad, a preparar oposiciones y a encontrar un trabajo interesante en el futuro. También los estudiantes que perciben que sus estudios les asegurarán buenos ingresos solicitan una mayor integración de la sostenibilidad en su educación. Destacamos que los estudiantes que valoran más la utilidad de sus estudios para su futuro profesional y personal, especialmente en términos de impacto social y éxito profesional, son los que más demandan la inclusión de la sostenibilidad en sus planes de estudio. En la figura 6,
podemos ver que alrededor del 75% de los estudiantes que demandan más formación en sostenibilidad creen que la UB ha jugado un papel importante en el desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo eficaz con las personas, el fomento del bienestar de la comunidad y el compromiso con la sostenibilidad, la equidad y la solidaridad, competencias que sabemos que son esenciales para abordar los desafíos globales. La figura 7 muestra que los estudiantes que creen que se debe trabajar más la sostenibilidad en los planes de estudio también son los que presentan una mayor implicación en hábitos sostenibles. En todas las acciones sostenibles medidas, los porcentajes superan el 70%. En particular, el 74% de los estudiantes que demandan más formación en sostenibilidad reutilizan productos, ya sea comprando o vendiendo de segunda mano o regalándolos. Además, un 73,3% compra alimentos de proximidad o locales y un 72,7% opta por electrodomésticos y bombillas de alta eficiencia energética. Ahora sí, en la figura 8, observamos que los estudiantes que se involucran más activamente en la política universitaria también son los que más demandan formación en sostenibilidad. Los resultados muestran que un 72,4% de los estudiantes que participaron en las elecciones a representantes estudiantiles y un 72,2% de los estudiantes que participaron en las elecciones al rectorado consideran que es necesario trabajar más la competencia de sostenibilidad en los planes de estudio. En cuanto al bienestar emocional del estudiantado, vemos niveles más altos de estrés y de ansiedad entre los estudiantes que creen que se debe trabajar más la sostenibilidad, lo que podría indicar un impacto importante en nuestro estudiantado de la ecoansiedad. Tres pinceladas. Un 69% del estudiantado que participó en la encuesta de condiciones de vida y estudio de la Universidad de Barcelona consideraba que había que fomentar la formación en competencias de sostenibilidad en los planes de estudios. Básicamente o predominantemente eran estudiantes de grado del área de ciencias de la salud, en dobles titulaciones y áreas de ciencias sociales y jurídicas. Eran de género femenino y no binario, predominantemente. Además, eran jóvenes, generalmente eran jóvenes, pero también se daba esto en una franja entre 41 y 50 años, ¿vale? Que eso sería algo también para prestar atención. En general, no sé muy bien esto, ¿no? Estos estudiantes creían que los estudios habían contribuido en mayor medida a mejorar la sociedad, es decir, tenían una causa, por decirlo de alguna manera, intrínseca, pero sí que había otras dos que eran instrumentales, como preparar oposiciones, que es una cosa como un poco que a veces nos parece como que queda un poco lejos actualmente, pero sí que es así también, preparar oposiciones y encontrar un trabajo interesante en el futuro. Por lo que respecta a la experiencia universitaria, consideraban que la experiencia universitaria había contribuido preferentemente a favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo en equipo, con los valores de bienestar de la sociedad, de la comunidad y el compromiso con principios de solidaridad, equidad y sostenibilidad. Resulta bastante llamativo y es bastante interesante, que podría ser interesante indagar en esta cuestión, y es que este estudiantado tiene un nivel de participación muy alto, que antes comentaba Juan, que qué hacemos porque no participan. Bueno, es algo que nos hemos planteado hace mucho tiempo, mucha gente. El otro día había en universidad.si un artículo de Marcellán que es muy interesante, creo que da unas claves interesantes que ya trabajamos desde otros escenarios, pero que todavía hoy son actuales. Entonces, pues lo que es interesante en este aspecto es que estos estudiantes participan mucho en cuanto a participación política representativa, porque estamos hablando de elecciones de representantes estudiantiles o elecciones de rectorado. En el caso de los estudiantes con este grupo de estudiantes, participaron ligeramente más en las elecciones de representantes de estudiantes, a diferencia de la muestra en general, que lo hicieron más en las elecciones de rectorado, pero aquí podríamos preguntarnos si hay temas que realmente les preocupan, sí que les mueven a participar, ¿no? Es un aspecto que sí que es interesante, lo hemos presentado en algunos otros foros y es algo que ha llamado la atención, foros específicamente más especializados en temas de sostenibilidad, que no es mi caso, pero es un aspecto que llama la atención, sobre todo por los datos de participación que tenemos respecto del estudiantado en general.
En segundo lugar, también decir, para finalizar, decir que efectivamente pues es un estudiantado que participa mucho más en las acciones sostenibles. A esa pregunta la mayoría tiene unos porcentajes altísimos, como ha explicado Karina, y también el hecho de los altos niveles de estrés y ansiedad que se alinean y la baja relajación que se alinean con la cantidad de trabajos que hay que nos hablan de la ecoansiedad producida por la preocupación por el medio ambiente en la población, especialmente joven. Eso seguramente todos habéis indagado sobre esa cuestión. Hemos presentado resultados parciales de nuestro estudio en diversos eventos, destacando aquí la Incorporate Sustainability Conference en la Universidad Pompeu Fabra, una conferencia que contó con el apoyo activo del Observatorio del Estudiante de la UB, donde soy miembro. Esta conferencia fue coorganizada por mi startup JoinEduc, que trabaja para impulsar la sostenibilidad en todos los estudios de educación superior a nivel global. Además, participamos en el PhD Workshop Youth Between Crises and Strategies de París y en el 15 Congreso de la Federación Española de Sociología en Sevilla, en una sesión dedicada a estudios de la juventud. Sí, empezamos al debate. Gracias, Karina. Gracias.